lecturas que estaban del libro de Santillán en su versión, pues, explicado después. Teníamos que realizar las lecturas, poder realizar las actividades y tener un poquito más clara la explicación del día de hoy. Básicamente, ¿qué es la energía? La energía es la capacidad de un objeto de realizar trabajo. Como muchos saben, pues en ciencias naturales les enseñaron a clasificar lo que es energía de energía renovables y no renovables. Las renovables son aquellos recursos que no tienen fin, o sea, que están disponibles ilimitadamente. Por ejemplo, tenemos la energía solar, tenemos la energía eólica, la energía geotérmica, todo ese tipo de energías son renovables. O sea, siempre se están, no se agota el recurso. Las no renovables son aquellas que tienen o sea, que tienen un fin, que no van a estar siempre disponibles todo el tiempo. La más conocemos son el petróleo y el carbón. Son recursos que están disponibles simplemente. Es decir, no todo el tiempo uno las va a encontrar, no todo el tiempo uno las va a tener ahí disponibles para algún trabajo. Pues, en física, pues usualmente no existe una definición de energía como tal. O sea, no puede decir, la energía es esto como un globo, sino simplemente, pues, uno lo que puede hacer es escribir las energías y, pues, realizarlas. Entonces, nosotros vamos a trabajar las que son relevantes para, para física, que son la energía cinética, la energía potencial gravitacional, la energía potencial eléctrica, que son las energías que son capaces de realizar un trabajo. Entonces, acá teníamos acción de las fuerzas, no solamente se manifiesta en el movimiento o en la deformación de los cuerpos, también se evidencia en fenómenos que son aprovechados a diario por la humanidad. Por ejemplo, la fuerza gravitacional permite que el agua almacenada en un embalse en canales para ganar velocidad y producir electricidad en un generador. Profe, se le escucha entrecortado. Recortado, me regalan un segundito y ya puedo hablar el audio. Entonces, la energía es algo que yo puedo almacenar para realizar un trabajo. ¿Listo? O sea, ese es el objetivo de las energías. Como les estaba diciendo, existe una clasificación. Ahí nos estaban dando un ejemplo de cómo puedo yo usar una energía que está almacenada para realizar un trabajo sobre un sistema y así generar otro tipo de energía. Eso básicamente en física se conoce como el principio de conservación de la energía. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Ahora, acá tenemos un videito que nos muestra cómo son los procesos de la energía. Una propuesta de energía renovable. La represa de Itaipú es una planta generadora de electricidad ubicada en la zona fronteriza entre Brasil y Paraguay. Esta hidroeléctrica es considerada una líder mundial en la producción de energía limpia y renovable, ya que desde su apertura en el año de 1984 ha producido más de 2,5 mil millones de megavatios hora, un hecho que supera enormemente la mayoría de las plantas termoeléctricas. La hidroeléctrica cuenta con 20 plantas generadoras que proporcionan el 15% de la energía eléctrica consumida en el Brasil y el 86% de la energía eléctrica consumida en Paraguay. Para que la energía eléctrica se produzca, el agua de la represa se mantiene a un desnivel de 120 metros de altura aproximadamente. El agua desciende por la acción de la fuerza gravitatoria e impulsa numerosas aspas que se encuentran conectadas a turbinas. Las turbinas giran y como resultado, la energía cinética se convierte en la energía eléctrica
que es suministrada a ambos países. Bueno, pues ahí nos comentaba un poco de cómo eran los procesos de generación de energía en una central hidroeléctrica. Se llama hidroeléctrica porque trabaja con agua, pero básicamente lo que hace uno es en un embalse que está ubicado a una altura, conduce el agua por unos tubos para hacer mover las ruedas de los generadores. Entonces uno aprovecha esa diferencia de altura entre los dos. Está a una altura mayor que sería el embalse y acá estaría la central de turbinas. Entonces, la energía que depende de la posición del cuerpo se llama la energía potencial, porque esa me la va a dar la altura del cuerpo. Y la energía que depende del movimiento se llama energía cinética. Entonces, ahí estoy yo almacenando una forma de energía, porque toda la energía potencial que tengo almacenada en esta agua, cuando se viene por el tubo del embalse, se vuelve energía cinética. Y eso hace que la rueda del generador gire y pues mediante una bobina se vuelva eso energía potencial eléctrica, que es lo que nosotros usamos. Entonces, básicamente acá se está demostrando el principio de conservación de la energía, porque el principio de la conservación de la energía dice que la energía no se crea ni se destruye, que únicamente se transforma. Es decir, acá tenía energía potencial, la volví cinética para volver la energía eléctrica. Cuando nosotros prendemos la estufa eléctrica, por ejemplo, o el calentador o la ducha, esa energía eléctrica se vuelve calor, que es otra forma de energía. Y así sucesivamente. O sea que la energía no es que uno la saque de la nada, sino simplemente se da por procesos de transformación de la energía. Para empezar, nosotros vamos a trabajar primero con lo que hace referencia a una de las energías básicas, que es el trabajo. Entonces acá nos estaban mostrando en la lectura que teníamos dos masitas, pero esta tiene un peso de una unidad, por ejemplo, y esta de acá pesa el doble que la anterior. Entonces yo la levanto, aplico una fuerza, pues esta será menor porque la masa es menor, esta será el doble de esta fuerza porque el peso es el doble, y ella se mueve en una distancia. Si esas masas se movieran en un movimiento rectilíneo uniforme, ¿cómo sería la sumatoria de fuerzas? Pero no hablen todos. Luego es que andamos medio dormidos. Se la pasan durmiendo porque la clase empezaba a las 7. Profe, ¿podrías repetir la pregunta? Que estas dos masas, debido a la acción de esas fuerzas, se desplazan a una distancia d, pero se mueven bajo un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cómo sería la sumatoria de fuerzas de esas masas? 1. ¿Quién da más? 0. ¿Por qué 0? Pues es que yo pienso que depende de la fuerza aplicada. No. La pista está en el movimiento. 10. ¿Por qué 10? Por la gravedad, no sé, por la fuerza gravitacional de aceleración. ¿Se les olvidaron las leyes de Newton? ¿Qué dice la primera ley de Newton? Todo cuerpo permanece en reposo o movimiento rectilíneo uniforme si no actúa ninguna fuerza sobre él o si la fuerza neta es nula, es decir, igual a 0. Uy, te recita bonito. Listo. Entonces, ¿cuánto vale la sumatoria de fuerzas para esos dos cuerpos si se mueven en movimiento rectilíneo uniforme? Que lo 2. acabo.
¿Por qué 2 si lo acabas de decir? Vale 0. Pero, Cero porque él dijo, Ah, un cuerpo no cambia su estado de reposo o movimiento a velocidad constante a menos que sobre él actúe una fuerza que lo saque de ese estado de equilibrio. Entonces recordemos que para que exista una aceleración debe existir una fuerza. Si existe una aceleración, el movimiento es rectilíneo uniformemente acelerado, pero este es rectilíneo uniforme, o sea que no hay aceleración. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas, ¿cuánto vale? 0. ¿Listo? Entonces, y acá lo decía, un objeto de mg a lo largo de una distancia d, que otra persona levanta un objeto cuyo peso es el doble a lo largo de una misma distancia d, como se muestra en la imagen 1. Si en ambos casos los objetos se suben con velocidad constante, entonces la fuerza aplicada a cada cuerpo es igual al peso de este, pero en dirección opuesta, dado que la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0 de acuerdo con la primera ley de Newton. ¿Sí quedó claro o más o menos? Más o menos. Más o menos. Recuerden que la primera ley de Newton dice que un cuerpo se mueve a velocidad constante o está en reposo a menos que sobre él actúe una fuerza. Acá nos están poniendo la condición que aunque está actuando una fuerza, por ejemplo acá está, el cuerpo se está moviendo con velocidad constante. Es decir, que esta fuerza de acá debe ser igual al peso del objeto. Por lo tanto, si yo sumo esto con esto, ¿cuánto me da? 0. Porque la fuerza necesaria para levantar al objeto es igual al peso del objeto. Entonces, esto quiere decir que la fuerza en el segundo caso es el doble de la fuerza aplicada por la mano en la primera situación. El concepto de trabajo desde el punto de vista de la mecánica está relacionado con la fuerza aplicada y los efectos que tiene esta fuerza sobre el desplazamiento o la deformación de un cuerpo. Entonces, ahí nos están dando una pista de qué es el trabajo. Entonces, para realizar un trabajo sobre ese objeto, yo tengo que desplazarlo o deformarlo. Por ejemplo, si yo empujo una caja de cartón sobre una superficie, pues ya la estoy desplazando, por lo tanto estoy realizando un trabajo sobre la caja. Pero si yo cojo esa caja y la espicho contra la pared, la estoy deformando. Igual estoy haciendo un trabajo. Entonces, el trabajo W realizado por una fuerza F que actúa sobre un cuerpo determinado en la misma dirección que lo desplaza es igual al producto de la magnitud de la fuerza del desplazamiento al cual está sometido el objeto. Es decir, que el trabajo es igual a la magnitud del vector fuerza por la magnitud del vector desplazamiento. Pregunta, ¿cómo se calcula la magnitud de un vector? Y siguen durmiendo los niños. Todos están pensativos. Sí, todos sí. están pensando en el desayuno. Con la hipotenusa. Por ahí va, por ahí va. Ah, Bueno, mientras que ustedes piensan, yo hago un dibujito acá. ah, bueno. Ahí está. Listo. Qué dibujazo. ¿Dónde está el otro? Acá está el otro. Cambiemos el color. Pongamos la azul por acá. Listo. Y otro color puede ser esta verde. Listo. Listo. Entonces, supongamos que yo tengo un plano cartesiano. ¿Listo? Y ahí pinté una pepita que tiene unas coordenadas, no sé, 4,5. ¿Listo? Esas son las coordenadas en el plano cartesiano en la pepa.
El vector verde sería el vector posición de la esfera. ¿Cómo calculo la magnitud de ese vector? Esa es la pregunta del millón. Entonces, para los que se quedaron pensando por ahí, alguien había dicho que la hipotenusa, por ahí va la idea. Entonces, la magnitud del vector A va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más la otra componente que sería 5 al cuadrado. Listo. Entonces, ¿cuánto es 4 al cuadrado? Es 16 más 25 y la raíz de eso, ¿no? ¿Cuánto es 16 más 25? 41. Listo. ¿Y cuánto es la raíz de 41? No tiene. ¿No trajeron calculadora a la clase o le qué humanista? Ah, Están profe, la dormidos. calculadora. Dice la calculadora. Tienen celular ahí a la mano, dejen de estar chat Con la 6.4 calculadora del del celular. 6.403. 6.403. 6.4. Es decir, que ¿cuánto vale la magnitud de A, del vector A? 6.4. 6.4. Así se calcularía la magnitud. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, entonces, ya que sabemos calcular la magnitud de un vector, pongamos esto por acá para que no nos estorbe. El trabajo quedaría definido como la magnitud del vector fuerza por la distancia r. Resulta que, pues, no siempre nos van a dar los vectores. Es decir, nos van a dar un valor numérico. Por ejemplo, yo tenía la pepita acá y luego cogí y me llevé la pepita para otro lado, la puse, no sé, digámosla por acá. Entonces la puse, no sé, por acá. O sea, pero está con esto. Listo, la moví allá. Y resulta que para moverla de aquí a allá, o sea, de este punto a este punto, Ya logré entrar. hay una distancia de 10 metros. ¿Listo? Entonces, hizo un desplazamiento de 10 metros. Ya, mi amor, ven a comer tus pepitas porque si no, tú le quedas mal a la tía si no te afanas. Listo. Y acá, para moverla de aquí a allá, apliqué una fuerza. Una fuerza Ahorita te lo busco, yo sé dónde está. Una fuerza de 20 newtons. Listo. Si me piden calcular ese trabajo, ¿qué tendría que hacer? Pues básicamente entonces el trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Es decir, que sería igual a 20 newtons por 10 metros. Y eso me daría 200 newtons por metro. Y listo, se acabó el problema. Entonces, ahí yo podría calcular el trabajo realizado para desplazar la pepa desde el punto A hasta el punto B, teniendo en cuenta que la distancia fue de 10 metros. ¿Listo? La unidad de trabajo que nos queda, que es Newton por metro, es igual a un Joule. Entonces, esas serían las unidades de trabajo, los joules. No sé si tengan preguntas hasta ahí. ¿Para todos fue claro? Díganme algo, díganme sí, no.
Sí, señor. Señor. Ah, bueno, listo. Señor. Por el momento, pues los vamos a trabajar así. Ya después los trabajamos con los vectores, ¿listo? Entonces, ¿qué se podría decir? Acá tenemos, un julio equivale al trabajo que realiza una fuerza de 1 newton al producir un desplazamiento de 1 metro. Es decir, que para desplazar esta pepa 1 metro, ¿cuántos newtons tengo que aplicar? 200 newtons. Si el trabajo valiera, no sé, 15 newtons por metro, 15 julios, ¿cuántos newtons de fuerza tengo que aplicar para desplazarlo a 1 metro? ¿Se puede repetir? Que si, por ejemplo, yo calculé el trabajo sobre un objeto y me dio 15 julios o 15 joules, ¿cuántos newtons de fuerza? 3.000, ¿no? 3.000. ¿Por qué 3000? Porque multiplicar los 15 por los 200. ¿Por qué? Si yo les dije, no, ¿20? póngale que ver a la pregunta. Yo calculé el trabajo, ¿sí? Y el trabajo me dio 15 julios o 15 joules. ¿Cuántos newtons por metro tendría que aplicar? O sea, ¿cuántos newtons necesito para mover 1 metro ese objeto? Pues 15, porque si el trabajo es 15 joules, y 1 joule equivale al trabajo que realiza la fuerza de 1 newton al producir un desplazamiento de 1 metro, entonces necesitaría 15 newtons para desplazarlo 1 Metro. Ahora, otra pregunta. ¿De cuántas maneras puedo llegar del punto A al punto B? Son infinitas, ¿no, profe? Porque son infinitas. Porque puede llegar en, digamos, en parado, en forma parabólica, en otra forma, en otra y en otra y en otra. Exacto, muy bien. Yo puedo hacer todos estos caminos. No se puedo hacer por acá. Y así sucesivamente puedo hacer muchos caminos. Entonces, esos caminos, o esas formas de llegar del punto A al punto B, se llaman las trayectorias. ¿Listo? Que son los caminos que dibuja el cuerpo para llegar de un punto a otro. Las trayectorias pueden ser abiertas o cerradas. ¿Qué implica que sean abiertas? Que va del punto A al punto B. Eso es una trayectoria abierta. Del punto A al punto B. Una trayectoria cerrada es cuando voy del punto A al punto B y me devuelvo al punto A. Eso es una trayectoria cerrada. El trabajo es 0 cuando se realiza sobre una trayectoria cerrada. ¿Por qué es 0? Si yo sumo de aquí a acá 10 metros y me devuelvo 10 metros, ¿cuánto me desplacé? Nada, profe, porque está en el mismo punto que... 0. Ajá, 0. Y 0 por cualquier cosa, ¿cuánto da? 0. 0. 0. Entonces, el trabajo en una trayectoria cerrada, ¿cuánto vale? 0 porque realmente no hubo desplazamiento. ¿Listo? Ahora, sobre ese trabajo existen unas cosas importantes. Entonces ya sabemos que se mide en joules, que es una unidad que nos permite o trabaja con relación al desplazamiento de los objetos. Entonces acá llegan a unas conclusiones. El trabajo realizado por la fuerza que ejerce la mano en el caso 2 es el doble del trabajo realizado por la fuerza de la mano en el caso 1. O sea, cuantificándolo y midiéndolo. Ambos se desplazaron la misma distancia, pero acá tuve que aplicar en uno una fuerza y en el otro el doble de la fuerza. Por lo tanto, hice más trabajo en el caso 2 que en el caso 1, porque el objeto tiene un mayor peso. Por acá. Listo. Entonces, el trabajo realizado por la fuerza neta que actúa en cada uno de los casos es igual a 0. En ambos casos, como el objeto sube con velocidad constante, la fuerza neta o la sumatoria de todas las fuerzas que actúa sobre los bloques es igual a 0. Al calcular el trabajo debido a la fuerza neta tendríamos el trabajo debido a la fuerza neta
es igual a 0. ¿Por qué? Porque la sumatoria de fuerzas, ¿cuánto vale? 0. Y 0 por la distancia, pues da 0. Entonces, si yo calculo el trabajo de la fuerza neta, como ambos están moviendo a velocidad constante, nos daría 0. Ay, nos quedan 10 minutos. Bueno, apenas para terminar. Listo. Ahora, vamos a mirar el trabajo realizado por cada fuerza. Resulta que el trabajo de la fuerza aplicada, que sería este F que va hacia arriba, supongamos que vale 10 newtons. No sé. Entonces, 10 newtons por 1 metro sería, supongamos que esta distancia es 1 metro también. Entonces, ¿el trabajo cuánto sería? 10 joules. Pero ese trabajo es positivo. ¿Por qué? Porque va en la dirección del desplazamiento. Si miramos el trabajo hecho por el peso, sería de menos 10 newtons. ¿Por qué? Porque es opuesto a la dirección de movimiento. Es decir, que el trabajo realizado por el peso es negativo, pero no negativo en el sentido de la energía negativa, no, sino que ese signo menos nos estaría, que lo tenemos acá, ese signo menos nos estaría representando que el trabajo es en dirección opuesta al movimiento. Palabras más, palabras menos. Si el trabajo es positivo, quiere decir que la fuerza va en la dirección del movimiento. Si el trabajo es negativo, quiere decir que hay una fuerza que se está oponiendo a la dirección de movimiento. Y acá tenemos la última. Si una fuerza tiene una magnitud en dirección contraria al desplazamiento, el trabajo realizado por esta fuerza es negativo, lo que acabo de decir. De acuerdo con los casos del bloque levantado verticalmente, el peso de los dos bloques está dirigido verticalmente hacia abajo y el desplazamiento a una velocidad constante, que se presenta es vertical hacia arriba. Por lo tanto, el trabajo realizado por el peso del bloque se considera negativo. Por otro lado, si la componente de la fuerza actúa en la misma dirección del desplazamiento, el trabajo realizado está positivo. Para el bloque de la imagen 2, la fuerza ejercida por la mano realiza un trabajo positivo, pues está dirigida verticalmente hacia arriba, que corresponde a la dirección de desplazamiento. Entonces, como esta fuerza está actuando en la dirección de desplazamiento, el trabajo realizado por esta fuerza sería positivo. El trabajo realizado por el peso es en contrario a la dirección de movimiento. Por lo tanto, sería negativo. ¿Listo? Y acá dice, el trabajo realizado por la fuerza neta es igual al trabajo realizado por la fuerza 1 más el trabajo realizado por la fuerza 2 o por la fuerza 3, dependiendo cuántas fuerzas tenga el sistema. Acá lo que calculan es el trabajo realizado por la fuerza aplicada más el trabajo realizado por el peso. Entonces, por definición, trabajo es fuerza, que sería igual a mg, que sería el peso, por la distancia, por el trabajo de esta fuerza. Y si lo sumo los dos, ¿cuánto me da? Pues 0. Ahora sí, el resumen. El trabajo es una forma de energía. No hay una definición de energía como tal. No se puede definir la energía como una sola. El trabajo se define como la fuerza por la distancia. ¿Listo? Si el objeto no se desplaza hacia una trayectoria cerrada, perdón, el desplazamiento, el trabajo es 0. Yo puedo calcular el trabajo realizado por cada una de las fuerzas. Si el trabajo va en la dirección del desplazamiento, se considera que el trabajo es positivo. Si el trabajo nos da negativo, quiere decir que es contrario a la dirección del movimiento. ¿Alguna pregunta hasta ahí?
Qué muchachos No, señor. tan pilos. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué hay que hacer? Pues hay que hacer los ejercicios de trabajo. Porque ¿qué más se hace? Pues tampoco voy a poner unas cosas que no las resuelve nadie, no, sino unos ejercicios así sencillos como los ejemplos que les acabo de poner. Por lo pronto, a la agenda virtual me tienen que enviar la actividad que está pendiente, que era sacar unas definiciones a partir de las lecturas que teníamos pendientes. La próxima semana, pues van a encontrar la planeación de las clases, así como la encontraron en la carpeta. Recuerden que Gracias. Recuerden que las planeaciones las van a encontrar cada día 1, no de lunes a viernes, sino el día 1. O sea, nosotros vamos a hacer cortes de semana. Por ejemplo, lo que vamos a trabajar la próxima semana lo van a encontrar el martes. ¿Listo? Y vamos a tener una reunión así pequeñita donde yo les explico el tema, ustedes ya leyeron previamente y trabajamos. La próxima pues ya creo que me voy a conseguir un tablerito para poder explicar por acá para que ustedes lo vean como más fácil. ¿Listo, muchachos? Entonces, ¿qué me tienen que enviar hoy? Las definiciones que les pedí. ¿Dónde están las definiciones? En la carpeta, ahí dice qué definiciones debían buscar en la lectura. Sí. Solo era la de energías, profe, y los tipos de energías que aparecen en la lectura. Ya. Sí, señor, exacto. Muy bien. Con redacción propia, que era la idea. Profe, Dale, no, le respiro el micrófono. profe, ¿eso por Yo dónde no se envía? soy... No. Dime, por allá alguien ¿Eso me por pregunta. dónde se envía? Por la agenda virtual. La otra semana ya habilito otra vez el Classroom para que todos lo trabajemos Pero desde por ya. mensajes o Sí, por qué, profe. mensajes. Me toma la foto Bueno, profe. al cuaderno y me lo mandan por mensaje. Listo, profe. Muchachos, entonces fue un gusto haberlos saludado. Nos vemos la próxima clase. Cerremos este micrófono porque nos va a dejar sordos. Sí.